Hechos 12, 1 y 2. Por este tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Jacobo, o Santiago, como prefieras decirle, el apasionado. No cabe duda de que los discípulos del círculo cercano de Jesús, Jacobo o Santiago, nos resulta el menos familiar. No encontramos mucho de dónde conocer a este discípulo, algo que nos digas más sobre su carácter o sobre su vida. Es curioso cómo en los evangelios nunca aparece mencionado solo. Siempre aparece junto con su hermano, el más conocido y el más joven, Juan. Tristemente, la única vez que se menciona solo es cuando es martirizado en el libro de los Hechos. La lógica diría que Jacobo debiera haber sido el líder nato del grupo de seguidores cercanos a Jesús. La razón, hermano mayor de Juan, y al parecer la familia de Jacobo y Juan tenían una predilección o un lugar prominente en el ministerio de Jesús. Es posible que su prestigioso padre, Zebedeo, ese prestigio se deba a su condición financiera, su linaje o a las dos cosas. Dueño de una compañía de pesca, donde sus hijos eran sin dudar los principales accionistas y encargados del negocio. Mire, Marcos 1, 20. Los llamó de inmediato a ellos, también los siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Así que pobres no eran. La familia gozaba de una estrecha relación con el sumo sacerdote. Juan era muy conocido por él. Fue por eso por lo que intercedió para que Pedro estuviera en el patio del sumo sacerdote durante el arresto de Jesús. Haya sido como haya sido, era una familia prominente. Imaginémonos un momento cierta frustración de Jacobo. Al saberse el hijo mayor de una familia tan prominente, tenía todo el derecho de sentirse el principal de los apóstoles. De ahí podemos concluir o suponer que vienen las disputas por saber quién es el primero o el mayor entre ellos. Después de comenzar a discutir, dice Lucas 22, versículo 24, quién sería el más importante entre ellos. La realidad es que Jacobo nunca tomó el primer lugar entre los apóstoles, pero sí fue el primero en ser martirizado. No obstante, Jacobo es una figura mucho más importante de lo que podemos imaginar. En dos de las listas de los apóstoles aparece en segundo lugar, inmediatamente después de Pedro, lo que nos hace suponer que era un hombre de influencia en el grupo. En otros momentos, Jacobo figura en una posición importante en el círculo íntimo de Jesús. Él, Pedro y Juan fueron los únicos a quienes Jesús permitió o le fue permitido que lo acompañaran cuando resucitó a la hija de Jairo. Y lo registra Marcos 5:37. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Este mismo grupo de tres fue testigo de la transfiguración de Jesús. Fue uno de los tres que el Señor urgía en orar en el Getsemaní. Como miembro del grupo íntimo de Jesús, tuvo el privilegio de observar el poder del Señor de forma cercana. Si pudiéramos describir con una palabra la vida de Jacobo, sería pasión. Un hombre lleno de un impresionante fervor e intenso en todo lo que hacía. Recuerde incluso que Jesús los renombró como los Boanerges, hijos del trueno. Así hubiera sido, imagínate. Era celoso,
apasionado y ferviente. Lo poco que sabemos acerca de Jacobo resalta que tenía una disposición apasionada, lo que creo que hoy en nuestros días hace tanta falta en nuestras iglesias, en el pueblo de Dios. Mientras Andrés traía calladamente a las personas a Jesús, Jacobo deseaba que fuego cayera del cielo y consumiera a quien estuviera en contra. Esto hacía sin duda alguna que se ganara una cascada de enemigos. Tan es así que fue el primero en ser martirizado, y precisamente por Herodes. Algo que debió haberse hecho Jacobo para ganarse la antipatía de Herodes. Me gustaría en este punto comparar a Jacobo con Nehemías. ¿Se acuerda? Otro tremendo y apasionado. Era franco, nervioso e impaciente con aquellos que son malvados. No hay nada de malo en ser así, con fervor y celo. Jacobo sabía muy bien lo que era sentirse consumido por el celo del Señor. Seguramente recordó lo que dice el Salmo 69 en el versículo 9. El celo por tu casa me ha consumido y los insultos de aquellos que te insultan han caído sobre mí. El convivir con Jesús incrementaba ese celo. Al darse cuenta cómo lo atacaban y cómo no entendía la gente el mensaje de salvación, seguramente era desesperante para él. Es bueno sentir celo, si cuando es menos que justo. El celo sin el conocimiento puede ser mortal. Sin la sabiduría es mortal. Mezclado con la insensibilidad, a menudo es cruel y termina siendo en un estado solamente religioso, lleno de normas sin sentido. En la vida de Jacobo, dos incidentes marcan o ilustran ese punto en particular. Uno es el episodio cuando Jacobo quería que descendiera fuego del cielo. Y el segundo, cuando Jacobo y Juan le piden a su madre que negociara y consiguiera mejores lugares para ellos en el reino. Vamos a analizarlo cada uno de ellos. El primero, fuego del cielo. Lucas, en su capítulo 9, lo registra del versículo 51 al 56. Déjenme leer los primeros tres, 51, 52 y 53. Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Es un hecho significativo que Jesús decidiera pasar por Samaria. No tenía por qué. Aun y cuando la ruta más corta de Galilea a Jerusalén era por Samaria, la mayoría de los judíos evitaban pasar por esa zona, aun y cuando recorrieran más kilómetros. Deseaban evitar pasar por Samaria. Pero esa es otra historia. Pero en este caso, los ojos de Jesús estaban puestos en Jerusalén. Y como lo había hecho antes, escogió la ruta más directa a través de Samaria. A lo largo del camino, él y sus seguidores necesitaban un lugar donde comer y pasar la noche. Eran varios, así que manda a algunos a que arreglen el asunto del hospedaje. Y sin lugar a duda, encontró resistencia por parte de la gente de Samaria que pudieran esperar. Jesús se dirigía a celebrar la Pascua y los samaritanos no creían en ninguna de estas fiestas judías. Jesús representaba todo lo judío que ellos despreciaban. Así que no hubo habitaciones disponibles. ¿Cuántas veces Jesús
les demostró compasión. Muchas. Pero necios no ayudaron. Jacobo y Juan se llenaron inmediatamente de un apasionado enojo. Y en medio del enojo encuentra la solución. Versículo 54. Cuando Santiago y Juan vieron esto, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Lo mismo que había pasado en esa misma región, estaban deseando que sucediera, o al menos lo intentaron. ¿Recuerda a Nehemías? ¿A Elías? De manera que cuando Jacobo y Juan siguieron o sugirieron que descendiera fuego del cielo, es porque tenía los suficientes argumentos para pedirlo. Pero en el caso de Jacobo y Juan, no era la respuesta adecuada. Primero, sus motivos eran malos, cierta arrogancia en ellos. Claro que no tenían el poder para que esto sucediera. Si hubiera sido la respuesta correcta, el Señor lo hubiera hecho sin consultar a nadie. Y Jesús los reprende. Versículo 55. Entonces Jesús se volvió a ellos y les respondió: así que siguieron de largo hacia otro pueblo. ¿Qué había pasado con aquello que habían aprendido de Jesús? En que cada momento era una perfecta oportunidad para transmitir el mensaje de las buenas nuevas. El día de la salvación era hoy. El ejemplo de Jesús, que Jesús enseñó a Jacobo, que la bondad llena de amor y la compasión llena de misericordia son virtudes de todo aquel que quiere seguirle, e indiscutiblemente mucho mejor que la indignación justa y el celo apasionado. Y en lugar de pedir fuego del cielo, se fueron a otra aldea. ¿Qué hubieras hecho tú? Segundo episodio: tronos en el reino. Mateo 20. Este pasaje nos revela claramente el carácter de Jacobo. Descubrimos que no solo era ferviente, apasionado, celoso e insensible, también era ambicioso y demasiado arrogante. Versículo 20 al 24. Entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. Se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. La mujer contestó: te pido por favor que permitas que en tu reino mis 2 hijos se sienten en lugares de honor a tu lado derecho y otro a tu izquierda. Jesús le respondió: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Pues claro, ¿cómo no? Él y su hermano se enfrascan en una disputa por tratar de ganar una mejor posición sobre los otros apóstoles. El Evangelio de Marcos también registra este incidente. Sin embargo, a diferencia de Mateo, no es la madre quien hace la petición, sino directamente ellos. Recordemos que Salomé era la madre de Juan y Jacobo, por lo que la tradición los pone como primos de Jesús. De ahí tal vez la confianza de acercarse a hacerle esta petición haya sido la mamá o ellos directamente. Ahora, ellos pertenecían ya al círculo íntimo de Jesús, habían sido discípulos por tanto tiempo como cualquier otro. Probablemente pensaron que habían los suficientes argumentos o razones para que merecieran ese honor. Así que, ¿por qué no reclamarlo? La respuesta de Jesús fue contundente, aunque muy sutil. ¿Podrán beber del mismo vaso que yo voy a beber? ¿Y ser bautizados con el mismo bautismo que yo?
Él les había explicado numerosas veces que habría de ser crucificado. Ellos claramente no entendieron a qué tipo de bautismo se refería, ni mucho menos el significado real del contenido de la copa de la que estaba pidiendo que bebieran. Jacobo quería una copa de gloria, una corona de gloria. Jesús le dio una copa de sufrimiento. Jacobo quería poder, Jesús le dio la función de servir. Quería un lugar de preeminencia y Jesús le dio una tumba de mártir. Quería gobernar y Jesús le dio una espada, no para empuñarla, sino para que fuera el instrumento de su propia ejecución. 14 años después de esto, Jacobo sería el primero de los 12 que moriría por su fe. La historia registra que el testimonio de Jacobo dio frutos hasta el momento mismo de su ejecución. Eusebio, el historiador, registra un relato apasionante. Menciona que al momento de su ejecución, un hombre llamado Clemente, que cuando lo vio compartiendo su testimonio, se conmovió tanto que confesó también ser cristiano y ambos fueron ejecutados. Se dice que de camino iban a la ejecución y Clemente le pidió perdón a Santiago, a Jacobo, y Jacobo lo que hizo fue darle un beso. Jacobo es el prototipo del apasionado, el celoso líder que va al frente, que es dinámico, fuerte, ambicioso. Finalmente sus pasiones fueron templadas por la sensibilidad y la gracia. En alguna parte, a lo largo de su vida, aprendió a controlar su enojo, a refrenar su lengua, lo dijo en su epístola, a reorientar su celo, a eliminar su sed de venganza y a olvidarse completamente de su ambición egoísta. Y el Señor lo usó para hacer un magnífico trabajo en la iglesia primitiva. Qué difícil es controlar todos estos aspectos en nuestras vidas. Pero si estamos rendidos al control del Espíritu Santo y mezclado con paciencia y con disposición a soportar el sufrimiento, no cabe duda de que seríamos instrumentos maravillosos en las manos de Dios.